Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien. Vamos a darle continuidad a nuestras capacitaciones con el tema del día de hoy sobre cálculo del conductor del electrodo de puesta a tierra en tiempo de cálculos eléctricos. Aquí vamos a utilizar, para el cálculo del conductor del electrodo de puesta a tierra, vamos a utilizar una tabla que viene en la NOM y en el NEC. En el NEC, que sería la tabla 25066, tablita 25066, que la vamos a ocupar, ¿sí? Este viene siendo de la NOM 001 CD 2012 o el NEC. Es la tabla 25066. Y aquí tenemos unas fotografías de un electrodo de puesta a tierra, que sería este. Electrodo de puesta a tierra. Sería tipo varilla. Recuerden que debe de estar enterrado en el suelo cuando menos 2.40 metros. Aquí vamos a dibujar el suelo. Entonces debe estar enterrado cuando menos 2.40 metros. Su longitud estándar es de 3 metros. Y un dato muy importante sobre la varilla es que se debe de enterrar en forma vertical. Si no se puede y encuentran rocas, en forma horizontal o inclinada. Lo importante de esto es de que debe tener una resistencia menor o igual a 25 ohms con respecto al suelo. La medición se tiene que hacer con un instrumento de medición especial. Entonces aquí tenemos también una base de medidor. Tenemos aquí la base de medidor. Tenemos el equipo de acometida, que sería nuestro interruptor general. Equipo de acometida. Que sería nuestro interruptor general. En este caso es un interruptor de cuchillas con fusibles. Vamos a dibujar por aquí un fusible donde nos llegaría nuestra base. Y vamos a tener una acometida monofásica que tenemos. En este caso es una acometida monofásica a 120 volts o 127 volts. Esa acometida monofásica se va a cablear, el suministrador la va a cablear desde ya sea una acometida aérea o una acometida subterránea, y va a traer su conductor de fase y lo va a conectar en ese tornillo que sería el de la fase, y también traería un conductor neutro que es de color gris o color blanco y lo conectaría en esta mordaza que tenemos aquí. Entonces necesitamos derivar un conductor del electrodo de puesta a tierra utilizando un conector adecuado. ¿Okay? Sería mi conector adecuado, y de ahí hay que derivar un conductor del electrodo de puesta a tierra para la puesta a tierra del neutro de la acometida, que sería este. Ese le vamos a llamar el A, que sería conductor del electrodo de puesta a tierra. También lo podríamos simplificar como conductor del electrodo de puesta a tierra. ¿Sí? Pero muy importante utilizar los términos técnicos que vienen en la norma o en el NEC. Ese conductor es el que vamos a calcular. Y falta todavía hacer una unión de la puesta a tierra del neutro hacia
la puesta a tierra de la envolvente del medidor. De ahí va a partir un conductor para llevarlo a un kit de puesta a tierra que se va a encontrar en el equipo de la acometida. Vamos a dibujarlo por aquí. Así. Y lo vamos a seguir dibujando. Estos conductores siempre van a ir juntos con el neutro y con el conductor de fase. Siempre van a ir juntos. Aquí estamos omitiendo las canalizaciones. Este sería un diagrama físico. Ya había que dibujar las canalizaciones. Esas las podríamos ver en otro ejercicio de cálculos eléctricos, en cálculo de canalizaciones, y ahorita la estamos omitiendo, ¿sí? No debemos de dejar conductores expuestos. Eso es muy importante, ¿no? Porque se pierde la seguridad, ¿sí? Y puede haber una descarga eléctrica hacia las personas, o el cable sufrir daños, ¿no? Entonces vamos a dibujar el conductor neutro también. Lo vamos a llevar el conductor neutro. Lo vamos a dibujar de color blanco, el neutro, y de aquí nos vamos a derivar un conductor blanco, y lo voy a cambiar de color a gris. Igualmente gris. Aquí ya cambia de color, nomás para ejemplificar. Y se conectaría en este punto. Y nos faltaría el conductor de fase. Ese conductor de fase debe de partir de aquí, ir junto con los conductores, siempre junto, y terminaría aquí en la terminal donde se va a conectar con el fusible, ¿no? Una vez que cierre el interruptor con cuchillas. Ahí está mi conductor de fase, y de ahí nos vamos a derivar hacia el tablero. También vamos a derivar el conductor neutro hacia el tablero, y el conductor de color verde, que se llamaría conductor de puesta a tierra de equipos, ya simplificado, ¿no? Le voy a cambiar al neutro allí donde no se alcanza a observar, con un color blanco. Sí, nada más es para ejemplificar, ¿no? Pero nada más hay que usar ya sea gris o blanco, ¿no? Y pues que sea el conductor continuo. Entonces serían nuestros conductores. Estos serían los conductores de acometida que tenemos aquí. Vamos a subrayarlo aquí. Estos serían nuestros conductores de acometida, que es necesario que los conozcamos. ¿Sí? Si no los conocemos, la NOM y el NEC nos indican que también, si conocemos los conductores que van a alimentar nuestra carga, con estos conductores nos van a servir para conocer qué calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra debemos de seleccionar. Entonces la base sería, aquí sería, vamos a ponerle paso 1, base, conozca los calibres de los conductores de acometida, o los que van hacia la carga. Vamos a poner hacia el equipo de acometida. Entonces, en base a ese calibre de conductores, nos va a servir para utilizar la tablita 25066, que su título es conductor del electrodo de puesta a tierra para sistemas de corriente alterna. ¿Sí? Y tiene dos columnas.
que aquí hay que tener mucho cuidado. En esta columna nos habla del tamaño del mayor conductor de entrada de la cometida o el equivalente para conductores en paralelo. Ese va a ser le vamos a poner el B, y tenemos que conocer el B, aquí lo ponemos, el B, se refiere a esos conductores de acometida, o estos que tenemos ahí. Y después en la siguiente columna nos habla del, vamos a pintar de color verde, tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra, y que ese sería el A, vamos aquí, y en ambas columnas viene de cobre o de aluminio, cobre y aluminio. Normalmente si no mencionamos nada quiere decir que nuestros conductores de entrada de la acometida son de cobre, e igualmente el conductor que va al electrodo de puesta a tierra, de color verde que va hacia la varilla, ¿sí? Ese debe ser de cobre. Si lo ponemos de aluminio, el aluminio en contacto con el suelo pues, se puede corroer o se puede deteriorar. Entonces aquí vamos a utilizar las dos columnas que nos dice cobre, al menos que ustedes tengan aluminio, pues utilizarían la columna de aluminio, pero en este caso utilizaríamos la de cobre, ya sea milímetros cuadrados o AWG. Si nosotros conocemos los calibres de los conductores en AWG, vamos a utilizar esta columna que está aquí para los conductores de entrada de la acometida. Si conocemos también los conductores que van hacia el equipo de la acometida, utilizaríamos esa columna, y para determinar el calibre del conductor que va hacia el electrodo utilizaríamos esta columna que está aquí, que sería AWG o KCM, que empieza desde el número 8 y termina hasta el 3 ceros que está aquí. Entonces, como vamos a utilizar la tablita, sería entrar con los conductores de entrada de la acometida en esta columna que está aquí. Si conocemos la AWG o milímetros cuadrados, entraríamos en esta, y ya en la columna del tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra en cobre, ya nos da el calibre del conductor que vamos a llevar hacia la varilla o hacia el electrodo de puesta a tierra. Vamos a elaborar una tablita que nos va a ayudar para hacer varios ejercicios. En la primera columna le vamos a poner los conductores de acometida. Aquí vamos a ponerle conductor de acometida, y en la siguiente va a ser conductor del electrodo de puesta a tierra, y vamos a ponerle la tablita que estamos utilizando, la tabla 250 66, y vamos a dividir la tablita en varios renglones para ejercicios. Yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Normalmente el calibre de la entrada de la acometida, normalmente viene el suministrador cablea con calibre del 12, del 10, del 8, del 6, dependiendo la carga, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el conductor de acometida del número 12. Buscamos número 12 en la tablita 250-66 y obtenemos y vemos en la columna aquí donde dice 2 o menor, sería calibre del 2 o menor. 2 o menor sería, cuando dice 2 o menor, esto que involucra los calibres del número 12, del 10, del 8, del 6 y del 4. Ok, 2 o menor serían esos calibres de conductores. Entonces el calibre del número 12 queda en este renglón, y nos vamos hacia la derecha y nos dice que el calibre del conductor del electrodo puesta a tierra debe ser el número 8. Si tenemos del número 10 la acometida, queda en el mismo renglón de 2 o menor, y el calibre que va hacia el electrodo de puesta a tierra va a ser el número 8.
Si tenemos número 8 de entrada de la cometida, el calibre queda dentro del 2 o menor, y el calibre que tenemos que seleccionar sería el calibre número 8. Si tenemos calibre del número, vamos a ponerle del 4, queda dentro de 2 o menor y sería el número 8. Si tenemos que el conductor de entrada de la cometida le vamos a subir de calibre a un 0, y a un 0 ya cambió del renglón, ahora sería 1 o un 0 que tenemos aquí. Nos vamos hacia la derecha y nos dice que el calibre que va hacia el electrodo de puesta a tierra debe ser el número 6. Si tenemos un calibre del conductor de entrada de la cometida del número 4 ceros, buscamos 4 ceros y nos queda en este renglón más de 3 ceros a 350 kcm. Debemos de seleccionar un conductor calibre número 2, que sería el conductor que va hacia el electrodo de puesta a tierra para la puesta a tierra del neutro de la cometida. Esa es la forma de seleccionar y de calcular el conductor que va hacia el electrodo de puesta a tierra. Sí, esa sería nuestra clase del día de hoy, de seleccionar adecuadamente ese conductor del electrodo de puesta a tierra en base a los conductores de entrada de la cometida. Si no se conocen, de acuerdo a los conductores que van a alimentar a nuestra carga, como se ve ahí. Entonces ya nada más recordar que este sería el medidor, ¿sí? Este sería el equipo de la cometida, nuestro electrodo de puesta a tierra tipo varilla, bien importante, tipo varilla, que debe tener un valor de resistencia con respecto a tierra de R menor o igual a 25 ohms. En la siguiente clase seguiremos con la explicación y los cálculos. Ahorita de entrada ese es un cálculo muy importante para la puesta a tierra del neutro de la cometida. También en nuestra siguiente clase tal vez veríamos lo que es un mito, ¿no? Los mitos. Neutro, o muchos le llaman tierra, ¿no? Yo creo que aquí vi con los términos técnicos con respecto a la norma sería neutro o puesta a tierra. Ese mito, ¿no? ¿Serán iguales? Aquí vamos a ponerle iguales. ¿O para qué sirve cada uno de ellos? Lo veríamos en la próxima sesión. Espero que haya quedado comprendido el cómo calcular ese conductor del electrodo de puesta a tierra. Para la conexión de que ese conductor nos va a conectar al electrodo de puesta a tierra y se va a conectar al conductor neutro de la cometida. Ese neutro también recuerden que se llama neutro o conductor puesto a tierra, recuerden. Lo podríamos también en la siguiente sesión redondear para que quede más claro, ¿no? Por el momento, pues muchas gracias por su atención y los esperamos en el siguiente video. Estén atentos.